Muchas gracias por continuar con Canal 12. Continuamos también nosotros acá hablando con respecto a la conmemoración de los acuerdos de paz y me acompaña acá uno de los firmantes, Francisco Jovel. Con él vamos a conocer un poco de su perspectiva muchos años después de formar parte de este momento histórico para nuestro país y también obviamente que nos comente, que nos cuente sobre sus historias, sus anécdotas y cómo fue que se llegó a este proceso. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y un saludo a la teleaudiencia de Canal 2. Bueno, vamos a comenzar, si quiere, con su experiencia desde el inicio. ¿Cómo fue? Estuvo en las mesas de negociación, ¿verdad? En los acuerdos de paz. Sí, en varias oportunidades, porque en la Comandancia General del FMLN no todos participábamos en todas las reuniones. Esa era también una especie de estrategia de negociación que nosotros teníamos. Un miembro de la comandancia, en este caso Chafik Handal, era la persona que permanentemente estaba en la mesa de negociación. Había una comisión, que era la comisión negociadora, que era la comisión político-diplomática del Frente, a la que se agregaba Chafik de forma permanente y luego, en dependencia de el análisis que hiciéramos, se incorporaba cualquier otro miembro de la comandancia, uno o más, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, el punto más polémico en cuanto a estas negociaciones que considera usted? ¿Hubo reuniones fuera de estas, pues oficiales, digamos? ¿Fuera de dónde? ¿De las oficiales, de las establecidas? Ah, sí, hubo muchas y hubo también con el movimiento social, con representantes de sectores interesados. En alguna medida hubo reuniones con empresarios, hubo reuniones también con la iglesia, hubo reuniones con Ellacuría en particular, en el esfuerzo que hacía Ellacuría porque las partes pudieran acercarse y llegar a un entendimiento, ¿no? Tengo entendido que Naciones Unidas dio un plazo, obviamente, una hora, un límite para poder llegar a esta firma de los acuerdos. Pero me comentaban como parte de las anécdotas de que incluso hasta retrasaron, cambiaron el reloj para que obviamente no diera esa hora. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que pasó exactamente? Bueno, mira, se estaba discutiendo un tema que era muy espinoso, ¿verdad? Sobre todo para los propietarios de tierras. Era el tema de la distribución de tierra a partir de los acuerdos de paz y de la asignación de alguna tierra a los excombatientes. Nosotros planteábamos de ambos bandos, ¿verdad? Entonces no se llegaba a un acuerdo. Además estaba el otro aspecto de la reducción de la Fuerza Armada, qué porcentaje había que reducir. En cuanto a la creación de la policía, a los Pero derechos humanos, todo eso ya había pasado. Ya había pasado, digamos. Eran esos como los puntos en los que había más de resistencia. Pero lo que sucedió es que el periodo del doctor Pérez de Cuéllar, que era el secretario general de Naciones Unidas en ese momento, concluía ese día, ese 31 de diciembre. Entonces llegábamos prácticamente a las 12 del día. La única salida que había era parar el reloj, de tal manera que el reloj oficial de Naciones Unidas, claro, de tal manera de que Pérez de Cuéllar no trascendiera su periodo. Regresemos a 1992, cuando usted está ahí sentado, obviamente, firmando. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, fue muy emocionante, ¿verdad? Imagínate tú en un lugar tan histórico como el Castillo de Chapultepec, ¿sí?, con muchos presidentes de América Latina que habían llegado a constatar la seriedad del evento. Todavía nosotros no estábamos completamente claros si los acuerdos los iba a suscribir también el señor Cristiani, que en ese momento era el presidente. ¿Cómo? ¿Pero firmaron y no estaban claros? No estábamos claros nosotros de que él lo firmaría. Sabíamos que sí lo firmaría la comisión gubernamental y la
Claro, pero él los había delegado. Sí, pero precisamente porque eran sus delegados. Sin embargo, yo creo que no solo él comprendió, sino también los demás presidentes, las mismas Naciones Unidas, hicieron ver que era indispensable que él firmara el documento. Y así se hizo. ¿Cuál es el peso de ser un firmante de los acuerdos de paz? Imagínese un hecho, pues obviamente tan importante en la historia moderna de El Salvador. Bueno, es una doble responsabilidad, ¿verdad? Primero, un privilegio, llamémosle, porque tanto compañero que igualmente hubiera merecido firmar aquello y cayeron en la guerra. Y también otros de los sobrevivientes, gente destacada como político, como combatiente por la democratización del país. Y el segundo aspecto es una responsabilidad histórica, justamente para todos aquellos compañeros que cayeron en combate, para los sobrevivientes que también han tenido siempre una gran expectativa en que la paz sirva para convertir al país no solo en un país democrático, sino en un país en donde impere una equidad económica y social más efectiva. ¿Valió la pena la guerra? Yo creo que sí, porque de no ser así, se hubiera seguido enseñoreando la dictadura militar en el país. Y no solo en el país, sino en otros países de Centroamérica. Yo creo que la caída del dictador Somoza en Nicaragua y la guerra prolongada que vivimos en El Salvador ha servido también para que Centroamérica en general entienda que la democracia es la mejor opción, y segundo, que las dictaduras militares fueron una oscura noche en la historia de nuestros países y que eso se espera no se repita, ¿verdad? De los acuerdos de paz, ¿qué considera usted que se ha cumplido? Bueno, mira, se ha cumplido en términos de excluir, digamos, del ejercicio directo del poder político a la Fuerza Armada, que era uno de los principales objetivos. A ver, pero tenemos un ministro de Seguridad que es un militar, ¿no? Sí, él está en retiro, los mismos acuerdos dicen que los militares en retiro, cuando formen de la Policía Nacional Civil, se reputarán civiles. Sin embargo, yo creo que había otras opciones también, sobre todo a 20 años, ¿verdad? Entiendo que el problema del combate a la delincuencia ha sido una cosa muy complicada. Creo que no es una responsabilidad solo de los salvadoreños. Creo que mucha de esa responsabilidad respecto del crimen organizado reside en los Estados Unidos, porque ellos tienen la principal demanda del motivador fundamental del crimen organizado, las drogas. Y eso pues ha creado el grave problema delincuencial y social que existe en toda Centroamérica y en Colombia. En los acuerdos de paz, pues obviamente se hablaba también de la economía, por ejemplo. ¿Esa consideraría usted que es una asignatura pendiente o que hay otros de los puntos fundamentales, de los 5 puntos, digamos, fundamentales de los acuerdos de paz? Sí, sí está pendiente. Nuestro país es uno de los países de América Latina y del mundo con mayor brecha entre la pobreza y la riqueza. Hay una distribución de la riqueza en nuestro país muy, pero muy injusta. Muy pocos se benefician de la productividad del país y muchos son excluidos de esa posibilidad y viven en el margen de la simple sobrevivencia. Eso es una de las asignaturas pendientes. Lamentablemente, el mecanismo que se acordó en los acuerdos de paz, valga la redundancia, no dio los efectos esperados, que era el foro económico y social, donde participarían empresarios, el gobierno y trabajadores. Yo lamento que se excluyó a los partidos políticos de ese acuerdo, porque creo que los partidos políticos hubieran podido ser un factor que coadyuvara a que no se fracasara en aquello, ¿verdad? Los partidos políticos están más acostumbrados a ese diálogo, a veces muy difícil, muy pesado. Debate, digamos. A veces no llegan ni a debate, a veces
más parece pleito, porque el debate debe tener sus ciertas normas, tiene etcétera. Sus límites. Sí. Sí. Esa es una de las asignaturas pendientes y creo yo que en estos 20 años son de las cosas que deberían de motivar a que surja una nueva etapa, digamos, o una nueva ronda o una nueva generación de acuerdos. Precisamente quería ir concluyendo con esta entrevista. ¿Cuáles serían, digamos, las propuestas? Usted, pues obviamente con su experiencia, como parte también de los actores en esto de la firma de los acuerdos de paz, una propuesta, digamos, la Iglesia está preparando precisamente hacer esto. ¿Usted también cree que sería bueno hacer eso? ¿Que hay formas por las cuales se puede cambiar, digamos, estas asignaturas pendientes? Yo creo que sí. Y creo, como ya antes lo había dicho, que debe ampliarse mucho la participación. Voy a decir algo que me parece que quedó como cortado y que, si bien es cierto, lo inició un gobierno de derecha con una que otra participación de personalidades de izquierda, debería de retomarse ese esquema. Era aquello que se refería a la elaboración de un plan de nación que hizo el doctor Calderón Sol. Yo creo que esa forma de organizar la participación popular debería de reeditarse, hacer asambleas en los distintos cabeceras departamentales, al menos recoger la opinión de la población, de elementos representativos de la población, formar comités departamentales de diálogo, de entendimiento, que a su vez pudieran reunirse a nivel nacional para atender problemas tales como el de la distribución de la riqueza en el país, la generación de empleo, la dinamización económica del país, problemas tan, llamémosle, que generan urticaria en ciertos sectores como la carga impositiva, problemas como el combate a la delincuencia en general, cómo la población también puede dinámicamente participar en eso, porque el combate a la delincuencia llegó a tales niveles que ya no solo es un problema de la policía con la colaboración del ejército. Claro, este es un problema de todo el país. Es más complejo. Pero esa posibilidad de incorporar a un diálogo nacional total a la población, creo que se ha estado desaprovechando y debería de hacerse. A la fecha aún se habla de perdón, de reconciliación, de olvido, de justicia. Son palabras comunes y más que todo en estas fechas en las que, viniendo de Navidad y estamos hablando de los acuerdos de paz, ¿usted cree que realmente se puede aplicar eso en cuanto a la guerra civil que vivió El Salvador? Sí, hay necesidad de perdón. El Estado lo ha venido haciendo hoy con el presidente Funes, pero no basta eso. Yo creo que también... ¿Qué falta? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de autoperdón por parte de la sociedad en su conjunto.